Bendiga nuevamente, amados hermanos. Y quiero comenzar hoy en la palabra del Señor e ir a nuestro estudio. Hemos llegado al capítulo 7 de este maravilloso libro de Apocalipsis. Quisiera leer con ustedes del versículo 9 al 17. Si usted tiene su Biblia ahí, acompáñenme a buscar Apocalipsis 7. Aunque con el favor de Dios estaremos llegando hasta el capítulo número 8, si Dios no lo permite. Pero quisiera leer con ustedes el capítulo número 7, del versículo 9 al 17, que el viernes pasado tocamos para poder concluir. Y dice la palabra de esta manera: después de esto miré, y he aquí, vi una gran multitud que nadie podía contar. Vea usted la importancia que tiene este versículo cuando habla de una gran multitud. No eran pocos, eran muchos, era una muchedumbre. Dice que vi una gran multitud que nadie podía contar, es decir, que eran millones. Cuando en otras ocasiones se han mencionado de miles, ha quedado el dato en la Biblia acerca de cuántas personas hay. Sin embargo, en este caso específico dice que era una multitud que nadie podía contar. Podemos entender que eran millones, billones posiblemente. Dice que esta multitud venían de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y uno de los ancianos habló diciéndome, recuérdense que los ancianos hablábamos y estudiábamos que son representación de la iglesia glorificada, de la iglesia que es arrebatada. Y aquí dice: y uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Pregunta. ¿Quiénes son? Le pregunta Juan. Estos de la multitud que leíamos anteriormente, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación, y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Vea esto, esa gran multitud que nadie podía contar, dice que eran aquellos que venían de la gran tribulación, y habían lavado sus vestiduras y las habían emblanquecido en la sangre del Cordero. En otras palabras, la sangre del Cordero servía como ese purificador que estaba lavando esas vestiduras. Y dice: por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno, pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Muy bien, entonces podemos ver claramente acá que esa multitud son aquellos que en el periodo de la tribulación fueron salvos. Cuando hablamos de la tribulación, hablamos de los juicios de Dios. Sin embargo, la tribulación será un periodo de juicios, pero también será un periodo de salvación sin precedentes. Le repito esto: aunque es un periodo de juicio, la tribulación, también será un periodo de salvación sin precedentes. ¿Qué quiero decir sin precedentes? Lo obvio,
que no ha habido nunca tanta gente salva como lo va a haber en el periodo de la tribulación. Apocalipsis capítulo 6, del versículo 9 al 11, leemos acerca de estos cientos de miles, quizás billones, que serán salvos. Dice: cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Aunque va a ser un tiempo de gran salvación, no va a ser una salvación como a la cual nosotros hoy tenemos acceso, sino que será una salvación por medio de sufrimiento, una salvación donde serán muertos por causa del testimonio de Cristo. Obviamente estas personas van a ser salvas en medio de la tribulación y van a tener que mantener a costo de su vida esa salvación. Apocalipsis 24 habla sobre estas personas y dice: también vi tronos y se sentaron sobre ellos, y se les dio autoridad para juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Allí claramente podemos ver que esta salvación se va a alcanzar en una medida de sufrimiento difícil. Van a ser decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Dice: y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo 1000 años. Obviamente podemos ver que son incorporados al grupo de los salvos, sin embargo a un precio sumamente difícil. Mateo 24:14 dice: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este pasaje de Mateo 24, aunque tiene su cumplimiento en este tiempo que se está predicando el evangelio, el cumplimiento total va a ser en este momento donde se va a predicar el evangelio a todo rincón. No va a haber, según lo que la palabra dice, ningún lugar donde no haya llegado el evangelio como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y cuando habla del fin, está hablando acerca del fin de todos los acontecimientos apocalípticos. Cuando la iglesia sea arrebatada, eso todavía no es el fin. Ese va a ser el inicio de todos los acontecimientos que podemos ver en el libro de Apocalipsis. Pero cuando aquellos salvos que hayan quedado, cuando digo salvos que hayan quedado, no es porque hayan sido salvos y se quedaron, sino que eran tibios, eran no genuinos cristianos, se quedaron, pero se quedaron con el conocimiento. Posiblemente familiares les hablaron de Cristo, posiblemente ellos de pequeño fueron a la iglesia o fueron un momento y luego se desviaron porque el mundo, el diablo, los afanes de esta vida ahogaron la palabra, pero tienen el conocimiento. Pero cuando comiencen a ver todos los acontecimientos apocalípticos que se están cumpliendo, van a tener un genuino arrepentimiento. Ahora, ¿por medio de quién? Una pregunta que podríamos y debemos hacernos aquí es: ¿por medio de quién oirá la gente, esa multitud que nadie podía contar? ¿Por medio de quién o de quiénes realmente oirá la gente el mensaje del evangelio? Bueno, van a haber dos testigos que van a estar predicando el evangelio con poder milagroso, que el anticristo los va a matar y luego van a resucitar y van a ascender a la vista de todos. Van a haber ante todo 144,000 misioneros judíos, los 144,000 misioneros judíos, que son un grupo muy especial,
que podemos encontrar con características muy especiales en Apocalipsis 14, Apocalipsis 14, versículo del 1 al 5. Quiero leerles sobre estos 144,000 que serán los misioneros judíos, gente que va a estar predicando y siendo guardada por Dios, llevando ese mensaje con gran poder. Apocalipsis 14, del 1 al 5 dice: miré y he aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente. Ese sello que van a tener es el nombre de él y el nombre de su Padre. Van a ser sellados poderosamente y milagrosamente de parte de Dios. Dice: y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como el sonido de arpistas tocando arpas. Y cantaban un canto nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, note esto, nadie podía aprender el cántico sino los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Una característica muy especial, solo ellos iban a poder aprender este cántico, aparte de estar sellados. Eran 12,000 de cada tribu de Israel, como lo vimos el viernes pasado en los versículos anteriores, en el capítulo número 7. Dice, versículo siguiente: estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Cuando habla de primicias, está hablando de las primicias de Israel, de los primeros salvos del pueblo de Israel. Recuerde usted que las promesas de Dios se van a cumplir. Lo que el Señor ha dicho al pueblo de Israel, a la nación de Israel, se van a cumplir. Y estos 144,000 van a ser los primeros, serán las primicias de todo lo que Dios va a hacer con el Israel que será salvo. Y dice que en su boca no fue hallado engaño, están sin mancha. Es decir, que es un grupo muy particular de gente que ha tenido un nivel de pureza que ha agradado a Dios, no solamente en acciones, sino también en palabras, que en su boca no fue hallado engaño. Entonces, ¿quiénes van a estar predicando? Bueno, los 2 testigos, que no sabemos quiénes van a ser. Algunos dicen que va a ser Moisés, Elías, otros Enoc y Elías. En sí, van a ser 2 testigos que van, 2 testigos que van a estar predicando con señales milagrosas, al grado que pueden hacer que no llueva. Van a morir, pero luego el Señor los resucita y ascenderán en medio de la vista de todos a la presencia del Señor. También estarán estos 144,000 que fueron sellados, que tienen características muy especiales, judíos, 12,000 de cada tribu. También aquellos que se hayan quedado, les llamo yo pseudo cristianos, que quizás dicen soy cristiano, pero realmente no tienen una vida cristiana, no tienen una vida de obediencia, y de esos hay muchos, hermanos. Y bueno, espero que usted no sea de ellos, espero que yo no sea de esos, pero de aquellos que se vive una doble vida, que no hay un deseo de obediencia al Señor, simplemente se tiene el conocimiento, pero realmente no hay una decisión de buscar a Dios, de poner mi vida al servicio de Dios. No hay una vida de oración, una vida de adoración, una vida de meditación en su palabra. No se habla de Cristo. Es decir, todas esas características que acompañan a un genuino cristiano y que se quedaron o se fueron en el arrebatamiento de la iglesia. Y ellos, obviamente, cuando comiencen a ver todo eso, pues habrá un genuino arrepentimiento a costo de ser decapitados, según lo leemos en el libro de Apocalipsis, que eso es lo que va a pasar. Obviamente estarán ellos también, que oirán el mensaje de los 144,000, de los 2 testigos, o quizás ellos, por la misma información que tengan, habrá un genuino arrepentimiento. Aparte también quedarán Biblias y diversos materiales que quedarán y que la gente va a tener acceso en medio de este gran avivamiento de salvación como nunca ha habido, sin precedente alguno en la historia de la humanidad. Y las personas que acepten a Jesús como su Salvador en la tribulación quedarán para sufrir
terrible persecución por causa del testimonio de Cristo. Si hoy nosotros y la iglesia está teniendo algún tipo de persecución, hermano, no es para nada comparable a lo que va a suceder en este tiempo de la gran tribulación para aquellos cristianos que se queden. Apocalipsis 7:14 habla y dice: y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación, y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Este grupo de personas, esta gran multitud que van a llegar después del arrebatamiento de la iglesia, van a emblanquecer sus vestiduras en la sangre del Cordero. Note esto: si dice que han emblanquecido sus vestiduras, es porque no tenían vestiduras blancas. Es lo que el pasaje nos está diciendo, que ellos emblanquecieron sus vestiduras en la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque sus vestiduras no estaban blancas. En otras palabras, no había un deseo, no había un camino de consagración y de santidad. Nos exponían a la palabra del Señor. Y cuando hablo de que nos expongamos a la palabra del Señor, no me refiero simplemente a oírla, sino a oírla con la intención que esa palabra pueda cambiar nuestro corazón. Que tengamos oídos para oír, oídos atentos para oír la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es poderosa para santificarnos. De hecho, nacemos por medio de la palabra del Señor, y la palabra del Señor nos santifica, nos limpia. Aquí podemos ver que este grupo de personas emblanquecieron sus ropas porque no las tenían blancas, pero la emblanquecieron en la sangre de Cristo, o por la sangre de Cristo, en medio de gran sufrimiento. En la carta a Tito, capítulo 2, versículo 11 en adelante, le leo, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, oiga esto, la gracia de Dios nos enseña que neguemos la impiedad y los deseos mundanos. Esto es muy importante, porque si se predica un evangelio de gracia diciendo ya Jesús lo hizo todo y usted lo único que tiene que hacer es creer, y seguimos viviendo de una manera desordenada, esa no es la verdadera gracia. Ese es un abuso de la gracia de Dios, y sobre eso hay que tener extremo cuidado. Aquí la palabra del Señor nos dice que la verdadera gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos a través de la palabra del Señor, a través del estudio de la palabra del Señor, de la predicación y de la enseñanza de la palabra, dice, enseñándonos que negando la impiedad, oiga esto, y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Es decir, que la gracia del Señor tiene el cometido de poder instruirnos para cambiar nuestra conducta, para que vivamos sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, dice, y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. La gracia también crea en nosotros esa expectativa de poder anhelar la manifestación de la presencia de Dios en su segunda venida, pero ante todo el arrebatamiento de la iglesia. Quien se dio para sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya. Oiga, el Señor se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. En otras palabras, el deseo del Señor es que nuestra vida, nuestras vestiduras sean emblanquecidas, nuestra vida sea purificada. Ahora, solo la sangre de Cristo tiene la capacidad de limpiar nuestra vida de pecados. Solo la sangre de Cristo tiene la capacidad de limpiar nuestra vida de pecados. Cuando alguien peca, puede bañarse, puede hacer cualquier situación para purificarse, pero solamente la sangre de Cristo puede limpiar nuestra vida de pecados. Por eso usted ve que hay tanta gente que le cree a los brujos y a los hechiceros y dice que van a hacerse una limpia. Esa es la mentira más grande. Al contrario, se están condenando cada vez más. Es más condenación a esto. Lo único que puede limpiar nuestra vida
de maldad, de pecado, es la sangre de Cristo. Solo la sangre de Cristo tiene la capacidad de limpiar nuestra vida de pecados y de justificarnos. Cuando hablamos de justificarnos es de que podamos presentarnos como justos delante de Dios. Es decir, que el pago del pecado ha sido pagado y ya no hay castigo por nuestro pecado, aunque hayamos pecado antes, porque el castigo de nuestro pecado cayó sobre el Señor. Nuestra justificación es la eliminación del castigo del pecado. Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Oiga esto, Apocalipsis 1:5 dice que Jesucristo, que nos ama, nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Recalca el hecho que solo la sangre de Cristo puede limpiarnos y libertarnos de nuestros pecados. Apocalipsis 5:9 habla acerca de los 24 ancianos que estaban cantando un canto nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Solamente la sangre de Cristo puede pagar el precio de nuestra redención. Solo la sangre de Cristo pudo limpiar nuestros pecados. Romanos 3, 24 y 25 dice, escuche esto: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Recuerde que la justificación es la eliminación del castigo al pecado. ¿Por qué? Porque somos inocentes. Un inocente no puede ser condenado, solamente un culpable puede ser condenado. Dios nos justifica, nos hace inocentes delante de Él a través de la sangre de Cristo. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. El elemento que utilizó el Señor para poder justificarnos fue su sangre. Por eso hay que tener fe en que esa sangre, ese sacrificio, esa muerte que hizo que la sangre de Cristo fuera derramada, es el pago de nuestra justificación. Dice que esto fue una demostración de su justicia, porque en su tolerancia a Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Y le recalco esto porque es muy importante conocer que Dios es justo y misericordioso. Y más adelante le voy a hablar sobre esto un poco más. Pero hoy le recuerdo, en este momento le recuerdo, Dios es justo y misericordioso. Alguien dirá por ahí, es que no se puede ser justo y misericordioso a la misma vez. Sí, Dios lo puede hacer. Su misericordia se está extendiendo. Fíjese que Él es misericordioso, porque si no fuera misericordioso, ya hubiéramos sido consumidos por nuestros pecados. Sin embargo, Él extiende su misericordia, pero hasta cierto punto extiende su misericordia, para que en el momento donde llegue el final de su misericordia, comienza el Señor a obrar su justicia. Y es lo que podemos ver en el libro de Apocalipsis, que los juicios de Dios son los juicios de un Dios justo. No de un Dios injusto, de un Dios justo, que hasta el día de hoy sigue extendiendo su misericordia. No es que esté retrasando su venida, dice la segunda carta de Pedro, sino que Él es paciente, esperando que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todavía vivimos una etapa de gran misericordia. Entonces vemos claramente que es la sangre de Cristo, a través de la fe, la que nos da ese perdón de nuestros pecados, la que nos liberta del castigo del pecado. El 5:9 de Romanos habla y dice, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre. Vea esto, somos declarados justos por su sangre. Cuando habla de la sangre de Cristo es sinónimo de la muerte de Cristo. Somos justificados por la muerte de Cristo, por la sangre de Cristo. Habiendo sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Les recuerdo que Dios, ese Dios justo y misericordioso, también tiene un día donde manifestará su ira, lo que es conocido como el día del Señor. Dios es justo, Dios es misericordioso, pero también tiene ira. Eso es lo que la palabra de Dios nos habla. Ahora,
Fíjese que en el pasaje que leímos también podemos ver que dice que esos salvos de esa gran cantidad de gente, de millones de personas, dice que el Cordero los pastoreará, como leemos en el versículo 17, capítulo 7. Dice que el Cordero los pastoreará. Y aquí quiero recordarle estos tres pasajes que yo sé que la mayoría de nosotros, si ya somos cristianos por algún tiempo, sabemos muy bien. Por ejemplo, el Salmo 23, salmo quizás el más famoso de toda la escritura, dice: el Señor, oh Jehová, es mi pastor, nada me faltará. Y usted sabe, sigue diciendo: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Todo lo que dice el Salmo 23, que es como un perfil de las características de nuestro bendito pastor de pastores, nuestro Señor Jesús. Juan 10:14 dice, el Señor Jesús habla en Juan 10:14: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Quién es el buen pastor? Él es el buen pastor. El del Salmo 23, Él es. Ese Cordero es el que pastoreará a esos millones de salvos que van a llegar en la gran tribulación, ese gran avivamiento de salvación. Hebreos 13:20 habla también acerca del Señor Jesús y dice que Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas. Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas. Este Cordero es el que pastoreará a esas multitudes. Ahora, quiero que entremos entonces al capítulo 8 de Apocalipsis, versículo 1 y 2, donde entramos a la consideración del séptimo sello. Les recuerdo que los sellos era un pergamino que era como el título de la propiedad del universo, que tenía 7 sellos, y cada uno de estos sellos comenzaba a manifestar diferentes juicios, comenzando con los 4 jinetes o los 4 caballos que trajeron esos espíritus de muerte, de destrucción, de hambre, de guerra, de una falsa paz. Pero cuando se llega al séptimo sello, este séptimo sello da la pauta para que comiencen a sonar 7 trompetas. 7 trompetas que van a una dimensión de castigo mayor que lo que hasta en este momento el mundo ha experimentado. En Apocalipsis capítulo 8, versículo 1 y 2 dice: cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, y se les dieron 7 trompetas. Este séptimo sello ocasiona que haya silencio en el cielo. Y este sello no solamente incluye un terremoto, sino también 7 juicios que 7 ángeles van a proclamar cuando suenan esas trompetas. El silencio de esa media hora, o como por media hora, no lo dice exactamente, pero era como media hora, pudiera ser, hermanos amados, la anticipación, la expectativa, la atmósfera sombría de una realidad de los juicios que están por venir. Quizás era un silencio de angustia, no de angustia, pero de expectativa, ¿verdad? A lo que iba a venir, porque lo que iba a venir, si lo que había venido hasta entonces era fuerte, lo que iba a venir iba a ser en otra dimensión, es lo que puedo decir. El silencio pudiera ser eso, porque cuando comienzan a sonar los ángeles las trompetas, vamos a ver más adelante que comienzan a haber acontecimientos como el que se va a quemar la tercera parte de la tierra. Oigan, la tercera parte de la tierra se va a quemar. También la tercera parte del mar se va a convertir en sangre. La tercera parte de las aguas se van a amargar, van a tener un sabor amargo. Obviamente está hablando de algo que sería intomable. Si hoy ya hay escasez de agua, imagínense cuando la tercera parte de lo que existe
se amargue. También las trompetas marcarán que la tercera parte del sol, la luna y las estrellas se oscurecerán, indicando que habrá la tercera parte del día también se oscurecerá, y la tercera parte de la noche también, en este caso, pues la luna no brillará, se extenderá aún una tercera parte más. La expresión que podemos ver aquí es una expresión de silencio, de expectativa a esos juicios que van a pasar. En Apocalipsis 8:13 vemos un pasaje que resume esta atmósfera, hermano, de asombro por lo terrible que van a ser esos juicios. Apocalipsis 8:13, le leo, dice: entonces miré y oí volar un águila en medio del cielo, que decía a gran voz: ay, ay, ay de los habitantes de la tierra, a causa de los toques de trompeta que faltan de los otros 3 ángeles que están por tocar. Si los primeros 4 toques que causaron que la tercera parte de la tierra se quemara, que la tercera parte del mar se convirtiera en sangre, que la tercera parte de las aguas se amargara y que la tercera parte del sol, la luna y las estrellas se oscurecieran, dice en Apocalipsis 8:13 que esta águila, algunos piensan que es un ángel, pero la traducción correcta dice águila, dice que esta águila va a estar hablando diciendo: ay, 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 da 3 ayes, 3. Ay, ay, ay de los que habitan en la tierra a causa de los toques de las trompetas que faltan. En otras palabras, las otras 3 trompetas traerían cosas mucho más terribles. Apocalipsis 8, 3 y 4. Ya vimos el 1 y 2, donde habla acerca de este silencio, de este terremoto. Dice: otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Estas oraciones de los santos el incienso tipifica las oraciones de los santos, como lo podemos ver que la palabra misma se explica acá. El incienso tipifica las oraciones de los santos. Apocalipsis 5:8 lo dice. Dice: cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, cuando hablamos de el incienso, según lo que Apocalipsis nos dice, está hablando acerca de las oraciones de los santos. Quizás a esto es lo que David se refería en el Salmo 41:2, cuando él decía: sea puesta mi oración delante de ti como incienso, y el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Apocalipsis 8:5 dice: y el ángel tomó el incensario. Ya sabemos que eso tipifica las oraciones de los santos. Dice: y el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y oiga esto: y hubo truenos al agarrar ese ángel, ese incensario, le pone el fuego del altar, dice, lo arrojó a la tierra y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Vea esto: truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Es decir, que en este momento Juan está en medio de una atmósfera a una magnitud de volumen grande, a una magnitud de demostración de poder inmenso, de esa fuerza inmensa del poder. Cuando el ángel hace eso,
Dice que hubo truenos. Usted sabe que un trueno pues es algo sumamente potente. Ruidos, no especifica qué clase de ruidos. Relámpagos y un terremoto. Y aparte el terremoto por sí es algo ruidoso, pues, ¿verdad? Una atmósfera de alto voltaje, de alto volumen en el cielo. Esto cambia totalmente la perspectiva de aquella imagen que se vende de un cielo medio aburrido, donde no se oye ruido de nada, sino todos como tocando arpas y en un aleluya. Hermano, el cielo es un lugar de fuerza, de poder, hermano, la presencia de Dios y una adoración constante, una adoración como nunca la hemos experimentado, un deleite espiritual maravilloso, algo incomprensible. Pero lo que podemos ver en Apocalipsis es que dice de que en esa atmósfera de alto poder habían truenos, voces. 4:5 de Apocalipsis nos habla que del trono de Dios salían relámpagos, voces y truenos. Ahí está Dios en su trono, y ese es un trono vivo, un trono que está cargado de fuerza y de poder. El 6:12 de Apocalipsis nos dice: cuando el Cordero abrió el sexto sello, hubo un gran terremoto. Es decir que estos pasajes nos están dando la demostración de la potencia de Dios, la demostración de la fuerza de Dios. Dios es un Dios potente, un Dios poderoso. ¿Se recuerda usted cuando Pedro estaba en la cárcel, Pedro y Silas, y les ataron las manos y los pies, y ellos comenzaron a adorar al Señor, que dice que esa cárcel tembló y las puertas se abrieron? Dios demostrando su poder. Dios es un Dios poderoso, y en ese momento de la historia donde va a manifestar su poder, ¿se recuerda usted que cuando se manifestaba al pueblo de Israel en el monte Sinaí, dice que el monte temblaba? Habían truenos, habían relámpagos. Esas manifestaciones del poder se produjeron también, no a la misma escala de Apocalipsis, pero a una escala menor, una escala, diría yo, tolerable a la humanidad, cuando el Señor Jesús dio su vida, cuando el Señor Jesús murió y también resucitó. Esas manifestaciones de poder se produjeron en una escala menor. Yo le llamo una escala tolerable, porque si Dios manifestara su poder como lo manifiesta en Apocalipsis, ay de nosotros, ¿verdad? Ay de los humanos. Mateo 27:54, cuando el Señor entrega el Espíritu y comenzaron a pasar acontecimientos, que el velo del templo se riesga, hay un terremoto y los sepulcros se abren, se oscurece el cielo. Dice Mateo 27:54, el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron: en verdad, este era el Hijo de Dios. Una manifestación de poder que trae susto, que trae miedo, que trae terror. Que está hablando de un centurión, soldados entrenados que veían el miedo constantemente. Hermano, ellos se asustaron, se aterrorizaron al ver estas cosas. El 28 de Mateo, versículo 1 al 4, cuando el Señor resucita y va a María Magdalena y la otra María al sepulcro a ver al Señor, dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro, y aquí se produjo un gran terremoto. Es decir, no fue algo sencillo, sino que fue un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo. Oiga esto: un ángel desciende del cielo y produce un gran terremoto. Dice, y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago. En otras palabras, estaba lleno de energía, lo que yo puedo entender en esto. Su aspecto era como un relámpago, un blanco resplandeciente. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él los guardias temblaron
y se quedaron como muertos. Estas era gente de ejército, y sin embargo temblaban al ver la manifestación del poder. Imagínese usted entonces cómo va a ser en ese momento cuando de ese incensario, cuando el ángel arroje el incienso, hermano, vayan a ver todas esas manifestaciones de poder: truenos, relámpagos, terremoto, voces, una manifestación gloriosa del poder de Dios, porque Él es el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso. Estaba recordando también cuando el Espíritu Santo, que es Dios, se manifestó en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, versículo 2 dice: de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban ellos. En otras palabras, cuando el Espíritu Santo se manifestó, no fue un susurro, no fue un viento silencioso, sino que fue un viento impetuoso. Aquellos que vivimos acá en Long Island sabemos, a veces los vientos se vienen con fuerza, y cuando usted mira un viento de unas 50 millas, 60 millas, o por ejemplo, cuando hay vientos huracanados, 70, 80 millas, hermano, algo así ha de haber sido. Entró un viento en ese lugar, un viento impetuoso que llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. El 2:6 de Hechos nos dice: y al ocurrir este estruendo, en otras palabras, no solo ese viento fue como un estruendo, ese viento impetuoso, cuando el Espíritu Santo se manifestó fue un estruendo, dice: la multitud que se juntó estaban desconcertados porque oían a cada uno hablar en su propia lengua. Entonces vea usted, cuando el Señor murió, una manifestación de su poder. Cuando resucitó, una manifestación de su poder. Cuando el Espíritu Santo vino, una manifestación de su poder. El Señor va a manifestar su poder de una manera mucho más grande en ese día de su ira. Joel capítulo 1 verso 15 nos habla del día del Señor, que hemos hablado anteriormente. Sofonías lo dice, Joel lo dice, Zacarías lo dice. Bueno, los profetas todos hablan del día del Señor y lo identifican como un día grande y terrible. Joel 1:15 dice: ay de ese día. Recuérdese que esta águila está diciendo 3 veces: ay de los que moran en la tierra por las otras trompetas que vienen. Porque va a haber la manifestación de la ira de Dios, de los juicios de Dios, de una manera sin precedente. Joel 1:15 dice: ay de ese día, porque está cerca el día del Señor y vendrá como destrucción del Todopoderoso. Del Todopoderoso. Él es el Todopoderoso, que está en ese trono donde salen voces, relámpagos, truenos. Él es el Todopoderoso. Dios es un Dios misericordioso. Todavía el día de hoy Él está mostrando su misericordia para nosotros. Pero también es un Dios justo que va a manifestar su ira en el momento determinado. Romanos capítulo 2, verso 5 en adelante dice: mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, aquí está hablando a la humanidad que no se ha arrepentido, que no honraron a Dios, sino que le quieren entender con su mente natural. Dice: mas por tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Vea esto, escuche esto: el justo juicio de Dios. Nadie va a poder decir que Dios es injusto o fue injusto, porque su misericordia se ha extendido hasta el día de hoy. Pero en ese día va a venir la manifestación del justo juicio de Dios. Dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Esa será la paga, vida eterna. Aquellos que tratamos de obedecer la palabra del Señor, que dejamos que la palabra del Señor sea nuestra guía de fe y de conducta, dice, dará vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, vendrá ira
e indignación. Vea cuál será el pago. Para uno será vida eterna y para otro será ira e indignación. Dice, habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo. Le repito esto, lo que dice Romanos. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo. Del judío primeramente y también del griego. Pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Ahora, cuando hablo de hacer lo bueno, no estamos hablando de hacer buenas obras de caridad nada más, aparte de poder tener un cambio interno. Porque a menos que tengamos un cambio de corazón, todas las demás obras que hagamos saldrán con malas intenciones. Desafortunadamente debo decirle esto. Vivimos en un mundo donde hay mucha gente que supuestamente son muy benevolentes. Sin embargo, sale a la luz después que todas sus obras eran con intereses propios, tratando de ser benevolentes porque quieren alcanzar algún tipo de reconocimiento. Mire, las únicas obras buenas tienen que salir de un corazón bueno. Y el único que puede cambiar el corazón es Dios. Solo Dios puede cambiar nuestro corazón para hacer buenas obras, como lo dice Efesios 2:10. Buenas obras que el Señor ya preparó de antemano. Pero lo primero que debe de cambiar es nuestro corazón. Mientras nuestro corazón no cambie, cualquier tipo de obra siempre tendrá algún interés de algún otro tipo. Y aquí la palabra del Señor dice de que habrá vida eterna para aquellos que han tenido un cambio de corazón y hacen buenas obras y están sometiéndose a la instrucción de la palabra de Dios, a la guía de la palabra de Dios. Pero aquellos también que hacen lo malo, habrá ira e indignación. Vamos a Apocalipsis capítulo 15 para ir concluyendo sobre el concepto de este concepto del Dios misericordioso y justo. Dios es un Dios que en su justicia va a castigar de acuerdo a sus obras, en el tiempo donde su misericordia se haya agotado. Vea este pasaje de Apocalipsis capítulo 15, versos 3 y 4. Habla y dice: y cantaban el cántico de Moisés, siervo del Señor, el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Ve esa expresión: justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. Por eso es que el Señor en su misericordia va a salvar de todas las naciones. Pero aquellos que hayan desechado, aquellos que no hayan querido, también vendrá el día de la ira, el justo juicio de Dios. Dice: oh Señor, ¿quién no te temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y te adorarán en tu presencia. Y mire cómo concluye este canto: pues tus justos juicios han sido revelados. Tus justos juicios han sido revelados. Dios es un Dios que es misericordioso, pero es un Dios también que es justo. Recapitulando, entonces, podemos ver que este pasaje nos introduce a este séptimo sello, donde habrá un silencio en la tierra, porque comenzarán a manifestarse los juicios de Dios en trompetas que harán estragos sobre la tercera parte del planeta. Y vemos un águila que vuela diciendo: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, porque vienen las otras tres trompetas con mayor intensidad de juicio. Vemos a un ángel que lanza ese incienso, hermano, en una atmósfera de poder de Dios, donde Dios va a manifestar sus juicios justos, en una atmósfera
de poder grande. Sin embargo, el día de hoy, todavía su misericordia está para aquellos que querramos abrazar la misericordia del Señor. Déjeme concluir con esto. Si usted todavía no ha tomado en serio el Evangelio, o si usted todavía no ha hecho una decisión por Cristo, ha oído, pero nunca usted ha tenido una actitud de rendir su vida delante del Señor. Hoy todavía vivimos en un tiempo de misericordia, donde no importa qué tan negros sean nuestros pecados, la sangre de Cristo puede limpiar nuestra vida de toda maldad. Va a haber un tiempo donde van a haber millones de gentes, quizás billones de gentes que va a ser salva. Cuando comiencen a ver toda la manifestación de los juicios y del poder de Dios, gran cantidad de gente va a salvarse. Pero como leímos, será a costo de mucho sufrimiento. Lavarán sus vestiduras en la sangre del Cordero, pero serán decapitados para defender el testimonio de Cristo. Sin embargo, hoy todavía la gracia y la misericordia de Dios se extiende para que podamos nosotros anhelar ser arrebatados en ese glorioso día. Cuando dice la palabra, el Dios que va a descender del cielo a arrebatar a su iglesia, que todos seremos transformados. Aquellos que hayan muerto serán transformados. Aquellos que estemos vivos seremos transformados para encontrarnos con el Señor en las nubes. Hoy todavía la misericordia de Dios está extendida. Así que si usted no ha hecho a Jesús el Señor y el Salvador de su vida, hoy es una buena oportunidad para que lo pueda hacer. Quiero orar con aquellos que posiblemente al escuchar esta enseñanza, el Señor ha tocado sus corazones y quieren ahí donde está entregarle su corazón al Señor. Únase conmigo. Y usted, hermano, que ya es creyente, únase también conmigo. Pidámosle al Señor ese espíritu de consagración, que podamos anhelar la santidad, que podamos perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Padre bueno, en esta hora te agradezco por tu misericordia, Señor, que se extiende todavía el día de hoy. Te pido, Señor, por aquellos que hoy, arrepentidos, venimos delante de ti, Señor, para pedirte que nos ayudes a tener una vida de obediencia, una vida de consagración, una vida que busque la santidad. Pero también te ruego por aquellos que hoy, al oír de esto, Señor, y al ver la realidad que hoy vivimos, arrepentidos de corazón y necesitados de tu salvación, te piden tu ayuda. Te ruego, amado Dios, que hagas la obra del nuevo nacimiento en sus vidas, que tu Señor los limpie de toda maldad, que tu sangre preciosa borre sus pecados, Señor, que tú, amado Dios, hagas la obra del nuevo nacimiento sobre sus vidas. En el poderoso nombre de Jesús, Señor, te pido que hoy, donde quiera que estén, Señor, puedan, arrepentidos, llegar delante de ti, rendir su vida, su voluntad delante de ti, Señor. Reconocerte como Señor de sus vidas. Y que tu salvación, Señor, llegue a cada uno de ellos. Y aquellos, Señor, que ya estamos en tu camino, ayúdanos a poder permanecer firmes. Que el mundo, sus placeres, su engaño, no nos desvíe, Señor, de lo principal. Que podamos anhelar tu venida, Señor, porque estamos conduciéndonos de acuerdo a lo que tu palabra nos dice. Sabemos que no es por voluntad, no es por fuerza, pero nos has dado tu Espíritu Santo, Señor. Y ese Espíritu Santo es poderoso para poder guardar nuestro depósito sin caída, Señor amado. Por eso hoy, Señor, yo te ruego que al presentarnos delante de ti cada día, tengamos la fuerza, Dios,
para poder caminar en una vida de obediencia. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. En el poderoso nombre de Jesús, Señor, es lo que te pedimos. En el nombre de Jesús, Señor. Y para la gloria de tu nombre, te lo pedimos hoy, Señor. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Majestad y reino poderoso, poderoso, potestad de imperio poderoso, poderoso, majestad y reino poderoso. Potestad de imperio poderoso. Gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero y Él es el postre. Y arrojan coronas delante de él. Una vez más digamos, un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero y Él es el postre. Y arrojan delante de él. Poderoso, majestad y reino poderoso, poderoso, potestad de imperio poderoso, poderoso, majestad y reino poderoso, poderoso, potestad de imperio poderoso, Señor, tú eres poderoso para salvar. Tú eres poderoso para restaurar, para liberar. Tú eres poderoso para hacer lo que nosotros no podemos hacer. Tú lo puedes hacer, Señor. Esa es nuestra fe, Señor amado. Yo me uno hoy con mis hermanos. Declaro tu poder, Señor. Eres el Dios todopoderoso. Te pido, Señor, que podamos, de acuerdo a la necesidad de cada uno, poder ver tu poder obrando, Señor, en nuestras vidas. Que
tu poder sea visto en este tiempo, Señor. Guardando a tu pueblo, levantando a tu pueblo, dando, Señor, esa fuerza que necesitamos. En el nombre de Jesús, Señor, pongo las vidas de tu pueblo. Que no haya problema, que no haya circunstancia que quebrante su fe, Señor. Te pongo las vidas, Señor, de aquellos que están lidiando con cualquier tipo de dolencia, de enfermedad, Señor. Sé que tú tienes el poder para sanar, pero también, Señor, si tu voluntad es que pasemos ese tipo de circunstancias, tienes el poder para fortalecer nuestra vida, Señor, y darnos esas fuerzas sobrenaturales, amado Dios. Hoy echamos mano de la vida eterna, Dios mío, de lo que tu palabra nos dice, nos promete y nos instruye, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que impartas fuerza, que impartas energía espiritual, Señor, a las vidas de aquellos que la necesitamos. Que tú, Señor, te manifiestes de una manera sobrenatural, poderosa, Señor, en la vida de tu pueblo. Porque tú eres el Dios todopoderoso. Es lo que hemos leído hoy, es lo que sabemos que eres, amado Dios. ¿Quién como Jehová, a nuestro Dios, que se sienta en las alturas de los cielos, que se humilla a mirar desde el cielo a la tierra y del polvo al pobre levanta, que se humilla al mirar desde el cielo a la tierra y del polvo al pobre levanta. ¿Quién como Jehová, nuestro Dios, que se sienta en las alturas de los cielos, que se humilla al mirar desde el cielo a la tierra y del polvo al pobre levanta, que se humilla al mirar desde el cielo a la tierra y del polvo al pobre levanta. Si usted no sabe, cántelo conmigo. ¿Quién como Jehová, nuestro Dios y Señor, que se sienta en las alturas de los cielos, que se humilla al mirar desde el cielo a la tierra y del polvo al pobre levanta, que se humilla al mirar desde el cielo a la tierra y del polvo al pobre levanta. Quiero unirse conmigo y adorar un momento al Señor. Te adoramos, Señor, porque eres todopoderoso. Levante su vida delante del Señor. Ahí donde usted está, levante su vida. Si tiene necesidad, levántela delante de su Dios, del Dios todopoderoso, de su buen pastor, del buen pastor que lo conoce. Levante su vida delante de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Y adórele, porque en medio de cualquier situación Él está siempre con nosotros. Bendígale.
nuestro Dios, que se sienta en las alturas de los cielos, que se humilla al mirar desde el cielo a la tierra y del polvo al pobre levanta, que se humilla al mirar desde el cielo a la tierra y del polvo al pobre levanta. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas de los cielos, que se humilla al mirar desde el cielo a la tierra y del polvo al pobre levanta, que se humilla al mirar desde el cielo a la tierra y del polvo al pobre levanta. Amén. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Amén. Amén. Toda la gloria sea para nuestro Dios por siempre. Muy bien, amados hermanos. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y así vamos a concluir este tiempo. Recuerde, el día domingo, si Dios nos lo permite, estamos una vez más por medio de esta plataforma a las 11 de la mañana. Le pido que si estas enseñanzas le son de bendición, compártalas en su mural, compártalas con otros también. Y si todavía no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, también hágalo, para que podamos salir por todas esas plataformas. Bueno, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y con el favor de Dios estamos una vez más acá el domingo a las 11 de la mañana. Recuérdese, a las 11, no venga tarde a los cultos virtuales, y rogando al Señor que pronto ya podamos tener nuestros servicios como los tenemos siempre en nuestras reuniones normales. Amén. Hasta el domingo, Dios nos lo permita.